Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de A la Vista. Hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de los problemas que tienen muchas personas ante la pérdida de la visión de un ojo, pero desde el punto de vista psicológico, con la licenciada Viviana Trani, que tiene una experiencia fabulosa en este tema. Y en el segundo bloque vamos a hablar con la doctora Adriana Titium, y no solamente de temas de oftalmología, que es una de las médicas que más consultas tiene en nuestro medio, sino también de un congreso anual que pronto tendremos todos los oftalmólogos. ¿Me acompañan? Bienvenidos a este primer bloque y como lo adelantamos en la presentación, estamos con la licenciada Viviana Trani. Gracias, Viviana, por estar con nosotros. Un gusto, un placer estar acá. Gracias. La licenciada Trani es psicóloga y siempre su pasión es ayudar al otro, como todos los que están en este ambiente, pero ella tiene un enfoque muy particular en aquellos pacientes que han perdido un ojito, quizá por estar más cerca de Gustavo, de Gustavo Cato, que es un especialista en nuestro medio de prótesis oculares, pero también se involucró mucho en este tema, en ayudar a la persona que le falta un ojo porque pasó por un trauma terrible, porque muchas veces hacen una negación del tema que les está pasando. Exactamente. Muchas veces no quieren hacer una consulta con un psicólogo. Van, se hacen la prótesis y hacen de cuenta que se pusieron un caparazón y se olvidaron del tema, ¿no es así? Tal cual, casi como lo decís, con el correr del tiempo nosotros veíamos que todos los pacientes que venían al consultorio venían, hacían la prótesis, se iban, pero había algo en ellos que o la perdían o de repente no la usaban o de repente sentían molestias o en algunos casos sentían que algo extraño estaba en su cuerpo. Empezamos a notar que había algo del proceso de aceptación, el proceso de incorporar esa nueva situación en la vida. Armamos un prototipo con Gustavo en la cual empezamos a ofrecer como acompañamiento terapéutico, cuando adquirían las prótesis, sesiones de terapia sin cargo. Dentro del paquete se podían participar dos sesiones y ahí se abría un universo. Empezamos a ver que en el consultorio el paciente tenía un proceso de haber aceptado que recuperaba su estética facial, que podía sortear esa primera impronta de haber perdido ese ojo, pero había algo que no se podía subsanar, que era el duelo de la pérdida de la visión. Claro. El paciente tenía la prótesis, pero no veía. Claro. Y eso es un proceso un poco más largo, más profundo. Seguro, estaba estéticamente mejor, socialmente aceptable, pero él no se aceptaba. Exactamente. Y es importante señalar que cuando aparece un traumatismo de este tipo, el rostro es la carta de presentación. Nos manejamos en sociedad y facialmente nos conocemos. No solamente el ojo es un dispositivo que sirve para ver, sino para poder expresar nuestras emociones. Y lo que fue sucediendo es que de repente muchos de los pacientes empezaban a negar, a encapsular este proceso. Ya no soy la misma, ya no me puedo vincular con mis colegas en el trabajo o con mi pareja de la misma manera. Se empezaba a dañar toda la malla de la autoestima. El paciente empieza a sentir que ya no es el mismo. Lo que nosotros llamamos queda escindido, queda dividido, ¿no? Claro, sí. Por más que a lo mejor un paciente pierda un riñón, no es lo mismo que perder un ojo. Lo que vos decís es importantísimo, los afecta de una manera muy diferente. Aparecía la frase en común con muchos de los pacientes: ya no soy el mismo. Esto que me pasó, ya no soy el mismo, ya no soy la misma.
y otra de las consecuencias que sentían que había sido responsabilidad de cada uno, ¿no? Esa culpa, Ah, mira. no me supe cuidar. Nosotros empezamos a hacer una investigación que fue una de mis tesis, un motivo de análisis de mi tesis de grado, Sí. ¿sí? En la cual nos dimos cuenta que la pérdida de la visión se da con mayor relevancia en la etapa de la vida activa del trabajador. Claro. Entre los 25 y los 45 años es donde hay mayor predominio de accidentes domésticos Sí, o laborales, claro. ¿no? Esa persona queda claramente en un estado joven, queda traumatizado, queda muy disminuido, ¿no? Sí, se siente con una minusvalía con respecto al colega, al compañero de trabajo. Exacto. Y una de las primeras cosas en las cuales se empieza a trabajar en el consultorio es: no sos culpable de lo que te pasó. Acá, por ejemplo, vemos, ¿no?, que además de enfrentar los problemas estéticos, tiene que enfrentar este vacío, no solamente físico, sino psíquico. Cuando de repente el paciente empieza a drenar esa culpa, empieza a soltar, empieza a sentirse que fue algo que vino dado de afuera, Claro. fue algo que lo tumbó, fue algo que no sabe qué hacer, es empezar a ayudar para darle ciertas herramientas, primero para que se permita tener una vida lo más normal posible. Se puede Sí. tener una vida normal teniendo visión monocular. Sí, claro que sí. Primero el cerebro se adapta, los primeros 3 o 4 meses el cerebro tiene que hacer un viraje para entender que ve por una sola ventana. Después se tiene que dar un proceso en el cual tiene que empezar a soltar la culpa y el enojo. Era muy común ver a los pacientes venir al consultorio tapándose parte De la cara. de la cara. Sí, muchas pacientes mujeres que se dejan El cabello. pelo que Exactamente. que le cubre la mitad de la cara. Exactamente. O de repente dejan de salir. Empieza a haber determinado introspección, entonces ya no salen de la misma manera. En el trabajo de repente, si tienen que algunos desafíos, no los abordan porque se sienten en un estado de minusvalía. Aparecen un montón de consecuencias. Obviamente que cuando nosotros empezamos a trabajar con el aspecto de su visión, de la pérdida de su visión, aparecen otros aspectos por trabajar también. Claro, me imagino que sí. Una cosa es el paciente que pierde el ojo en un traumatismo a lo largo de su vida. Una cosa es el paciente que tiene visión monocular adquirida porque fue congénita, porque es desde el principio, desde el comienzo. Claro, nació sin el ojito. Eso. Ese tiene mayor autoestima. Sí. Ese lo sabe manejar mejor. Lo incorpora mejor. Lo incorpora, es un estilo de vida, siempre vio con un solo ojo. Pero el paciente que de repente tiene una vida cotidiana, que tiene una seguridad, que tiene una presencia. Sí, y tuvo un accidente. Y tuvo un accidente de la noche a la mañana, se le parte su vida. No quiere saber nada, quiere realmente... Muchos sienten que la vida se les terminó. Claro. ¿Y los pacientes toman esas sesiones que están incluidas, Viviana? La mayoría sí. La mayoría cuando vienen a la sesión se sientan y dicen, están esperando la explicación de cómo usar la prótesis, claro, qué determinadas actividades pueden hacer y cuáles no. Y yo lo uso como la puerta para entrar, claro, y meterme en algún rinconcito del alma y ver dónde duele, ¿no? Claro. Y ahí aparece claramente el duelo. Tengo una paciente que hace muchos años que tuvo el traumatismo de su ojo y hace más de 14 años que tiene visión monocular, y ella sintió que cuando le apareció esta sensación de pérdida de algo que le pasó de la noche a la mañana, ella sintió que a partir de ahí tenía que ser fuerte para su familia y sintió que tenía que cerrar el tema. Claro, no tenía que mostrar su dolor. Hacer caso omiso, como si nada hubiera sucedido. Sí. Y eso trajo serias consecuencias. A ella.
una Le vida, facilitó la vida a los demás, una claro. vida de tristeza. Sí, me imagino. Y ningún paciente que tenga un traumatismo de esto, que no es menor, realmente es un tsunami para el paciente, tiene que perder las esperanzas de poder tener una vida normal, Claro. de tener una vida donde se pueda desarrollar profesionalmente, donde pueda tener una pareja que lo valore o que la valore, que lo cuide, que pueda de repente cuidarse mucho porque tiene un solo ojo biológico, Claro. pero eso no tiene que ser coercitivo, tiene que realmente poder tener una vida libre. Ujú. Sí, Y que no esté condicionada a... exactamente, y esa libertad viene muy dada de adentro, del mundo interno de cada paciente. Claro. Pacientes que ya venían con una autoestima craquelada, con una autoestima baja, y esto los aborda muy fuertemente. Entonces hay que realmente ayudarlo, darles estas estrategias de afrontamiento de cómo poder manejarse en la vida. Que ¿Y quiénes aceptan más ir a la terapia, hombres o mujeres? yo tengo variado. Ah, bueno. ¿Sí? El hombre lo toma como que es realmente algo que no va a poder abordar su vida laboral, ¿no? Que de repente siente que va a poder ver menos y algunas actividades no las va a poder desarrollar. Claro. Y a la mujer le compete más la parte estética. Claro. Una mujer lo primero que quiere es que no se le note nada. Claro, que nadie se dé cuenta. Que nadie se dé cuenta, que se pueda maquillar, que de repente pueda tener el corte de pelo con la cara descubierta, que sea aceptada por el género opuesto. Se dan esa diversidad, pero Claro. todos tienen un proceso de pérdida, de duelo, que como todo duelo tiene etapas. Por supuesto que sí. Y esto de enfocarlo de manera conjunta, desde la prótesis con la comodidad de poder tenerla siempre, de no tener que sacársela para dormir, de no tener que hacer todo un ritual alrededor de la prótesis y el apoyo psicológico, para mí esto lleva de la mano al paciente de una forma inigualable. Hay pacientes que sienten que realmente son otros a partir del traumatismo, Sí. pero que es una versión mejorada. Qué bueno eso que dijiste. Qué bueno, Viviana. La verdad, me encanta que lo hayan abordado así. Muchas gracias. Me gusta que tengas el consultorio fuera del laboratorio, sí, para que, claro, para que la gente salga del ámbito de la prótesis, en lo mecánico. Totalmente Sí. reservado, en un espacio cómodo, en un Sí. espacio acogedor, donde la persona se sienta cómoda y que no se mezcle con el ámbito de la óptica. Sí. Y esto que están haciendo en COAR es maravilloso, te felicito. Muchas gracias por tu invitación. Gracias por estar acá, Vivi. Gracias. Nos despedimos de la licenciada Viviana Trani, vamos a una pequeñísima tanda y volvemos con más a la vista. Hay varios médicos en distintas partes de Argentina siguiendo pacientes. Los resultados preliminares que tenemos son bastante satisfactorios, que lo que son publicaciones de estudios de otras empresas internacionales en el exterior. La experiencia personal y el seguimiento de los pacientes a 6 meses da resultados muy buenos. La mayoría de los pacientes no están mostrando nada de progresión, ¿ven? O progresiones de 0,25, muy poquitito. Romano Home Restoration es sinónimo de elegancia y avanzadas tendencias mundiales en amoblamientos y objetos de decoración.
Somos una empresa integral dedicada y reconocida por particulares, empresas corporativas, hotelería y empresas constructoras. Importamos destacados muebles espejados, espejos tallados de gran porte y exclusivas arañas. Bienvenidos a este segundo bloque de A la Vista y como lo anunciamos en la presentación con la doctora Adriana Titiun, que es colega, que es médica oftalmóloga. Gracias, Adriana, por estar con nosotros. Muchas gracias, siempre es un placer. Gracias. Adriana, aparte de ser oftalmóloga y tener una actividad asistencial muy importante, tiene una actividad académica importante y está dentro de la comisión directiva del Consejo Argentino de Oftalmología, que pronto vamos a tener un congreso, ¿no? Ahora ya en abril tenemos nuestro congreso más importante del año, que es el CNO, que es un congreso de oftalmólogos para oftalmólogos y que involucra a todos los oftalmólogos de Argentina y también de todo lo que es afuera. Tenemos muchos extranjeros que vienen y es divertido porque, o sea, estaba recién justo leyendo que hay muchos que vienen normalmente ahora de Uruguay o de Brasil y dicen, ¿no quieren que hable también? O sea, como que ya somos un polo atractivo. Qué lindo. ¿No? Sí, muy bueno, muy bueno. Así que va a estar muy bueno. Es que Buenos Aires es una ciudad muy linda, Sí. muy interesante para el Muy, extranjero. muy. Ahora no es tan barata como era en otras épocas, Sí. pero a la gente le gusta venir a Buenos Aires. Le encanta porque además, bueno, les gusta comer en Buenos Aires, pasear por Buenos Aires. Después, lamentablemente, hay que pasar por Buenos Aires para ir a otros lugares de Argentina. Claro, si no estamos tan No federales estamos- no, todavía como no. otros países. Pero para cuando uno organiza encuentros federales, entonces dice, bueno, podríamos hacerlo, no sé, en Salta o hacerlo en Bariloche. El problema es que de otros lugares tienen que caer en Buenos Aires para ir. Sí, No así hay. es. Entonces Buenos Aires sigue siendo, o sea, Dios atiende en Buenos Aires, ¿viste? Sí, sí, Es sí. el Ese dicho, viejo dicho. El viejo dicho. Ese viejo Así que, dicho. pero va a estar muy interesante porque además hay mucho tema de skill transfer, o sea, de lo que es el paso de información y práctica a los más jóvenes, mucho que tiene que ver con la IA, que nosotros los oftalmólogos que somos más grandes nos cuesta un poco ver en qué la podemos usar. Ah, sí, la inteligencia artificial, los jóvenes la tienen incorporada totalmente. Pero es tremendo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo personalmente lo uso tal vez es para traducción o para ayudarme a escribir algo, pero no, o sea, la utilización en todo lo que es el diagnóstico y en el algoritmo de diagnóstico y tratamiento está como muy, muy interesante. Y todo lo que tiene que ver con hay varios cursos de lo que tiene que ver la iluminación con la patología, todo los mitos y no tan mitos de para qué los filtros, Claro. cuándo un filtro sí, cuándo un filtro no. O sea, es como bastante ecléctico dentro de lo que es la oftalmología Claro. en sí. Y va muchos trabajos libres. Este año creo que son más de 450 trabajos libres presentados que tienen que ver con la investigación. Es ¿no? un número, sí. Es un número enorme. Rodrigo Torres, disculpen, pero que es nuestro alma mater en esto, los estudia todos. O sea, se ha dedicado a seguir uno por uno para poder ayudar. Entonces, bueno, como decimos siempre, es un curso de todos para todos nosotros. Va a ser una fiesta.
Tal cual que sí. Decime una cosa, Adriana, sacando el tema Congreso, las campañas que hace el Consejo Argentino de Oftalmología, ¿cuál es la próxima que se viene? Mira, yo te voy a decir en qué estoy trabajando A yo ver, fuertemente, sí, me que es la interesa. campaña de concientización de la miopía. Ah, que no empezó hace mucho. No, tenemos que comprender, o sea, la campaña es en junio, que es la fecha en que falleció Borges. Jorge Luis Borges. Sí. Exacto, que Borges era miope patológico. Entonces tenemos Ujú. que comprender hoy por hoy que la miopía no es la necesidad de un anteojo, es una enfermedad. Y como tal debe ser pesquisada en la infancia y tratada. Existe tratamiento en Claro. la infancia para evitar la progresión. Sí, que no es solamente cambiar el anteojo No es de un solo año al cambiar el otro. anteojo, gotas, anteojos de desenfoque y además todo un tema de la cultura, o sea, estar afuera, estar 2 horas por día. Los chicos tienen que estar afuera, no tostándose, pero sí desenfocando, ver de lejos. Claro. Entonces, bueno, la campaña primero tenía que ver con una encuesta y hoy por hoy tiene que ver con el acercamiento a los hospitales de toda la población pediátrica hasta 18 años. Ah, qué bueno. En los hospitales municipales que durante esa semana durante la semana que involucra el 16 de junio, van a tener lugar todos para saber si son miopes y si en el caso de que sean miopes, qué hay que hacer, si es que hay que hacer y qué se puede hacer. Ah, Tenemos que entender una cosa, un niño de 4 años que, digamos, para lo que es no necesita anteojos, en realidad puede ser un miope. Entonces, un chico que vea bien a los 4 años no siempre quiere decir que no va a ser miope. Entonces, esto solo lo puede saber un oftalmólogo. claro, haciendo la consulta. Exactamente. Sí, es fundamental la consulta, hacerla cuando el bebé nace. Sí. Ni bien nace, hacer la primera consulta. Después, al mes, a los 6 meses, creo que es, Exacto, al sí, año. al año. Y cuando se después, escolariza. Sí, cuando se escolariza. E ir siguiendo al niño en función de la patología que tiene. También hay campañas de baja visión, campañas de glaucoma, campañas de diabetes. O sea, hablé de la que a mí me compete más, Claro. pero realmente hay mucha campaña y además hay... O sea, lo que nosotros siempre decimos del Cabo es que el oftalmólogo tiene que acercarse porque hay un lugar para todos. Sí. Y realmente el trabajo es muy arduo, ¿eh? O sea, trabajar ahí son muchas reuniones. Muchas horas. Estamos tramitando becas para los oftalmólogos jóvenes para que puedan rotar del lugar del país de donde estén, para que puedan rotar donde quieran. Libros, bueno, es mucho trabajo, muchas horas y son bienvenidos. Sí, 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 lo sé que es así. Adriana, y sacándote del tema académico, en tu consulta, ¿has visto un incremento de la miopía? Mira, yo te voy a decir peor todavía. Yo doy clases, sabes, en la facultad, Sí. para lo que son los chicos que están estudiando medicina, que en general en 5º o 6º año es cuando cursan oftalmología. Ujú. Yo doy miopía, o sea, mi tema base en general es refracción y miopía. Entonces, históricamente yo les pedía, levante la mano, ¿quién es miope? Hace muchos años atrás, más de 20, cuando empecé a dar la clase, 1 o 2. En este momento es entre el 50 y el 70% de los estudiantes de medicina. No te puedo creer. Sí, señora, son miopes. Entonces yo cuando levantan la mano, le digo a todos, dense vuelta y fíjense. Te digo que la primera vez que vi, porque Corea nos precede. Corea son todos, o sea, todo lo malo que tiene que ver con la visión cercana y que yo, ellos lo padecen Claro. por la forma que tienen. Sí, 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 Bueno, entonces, por su fenotipo. Exacto. Entonces yo decía, bueno, yo sé que en Corea ya estamos en el 70 y seguramente calculan que para 2030 van a estar más cerca del 95%. Pero siempre veníamos atrás. Entonces, cuando la primera vez que fue el año pasado, que dije, bueno, levanten la mano y levantó el 70% de los chicos, digo, se me puso la piel de gallina. Y dije, por favor, mírense la cantidad de miopías que existe. Entonces, hay determinadas cosas que hay que hacer, como cada 20 minutos de visión cercana, como digo yo más corto, 20 segundos de mirar por la ventana. Claro. ¿Está? Mirar a lo lejos. Mirar a lo lejos para desenfocar, no mirar el celular acá, sino acá. No llevar el celular a la cama, celular modo noche, lo que decía, estar afuera, o sea, y toda la concientización de que nosotros estamos modo cerca, porque acá estamos viéndonos de cerca, Sí. vos estás mirando de cerca, Sí. y a los chicos no les interesa ver de lejos, y eso está mal. Sí. Bueno, muchas veces te pasa que vas a un restaurante y hay 4 personas sentadas y las 4 están mirando el celular. teléfono. Es terrible. Y no se hablan.
es tremendo. Y los chicos que los llevan al restaurante y le ponen el celular para poder comer tranquilo. Ah, los bebés, sí. Es tremendo. Entonces, bueno, hay una realidad que existe y es que la miopía vino a instalarse. Esto es así. La miopía es una epidemia, no contagiosa, pero es una epidemia. Pero tenemos que hacer algo y tenemos que tomarlo en serio. Y la población lo tiene que tomar en serio. Claro, y es importante todo esto que vos estás diciendo porque es ofrecerle herramientas Claro. para relentecer o frenar de alguna manera esa miopía y que no se transforme en una miopía maligna Eso, y que con no, todo el daño que no que esto termine, hace. claro, como Exactamente. terminó Borges. Jorge Luis Borges. Exacto. Tal cual. ¿Hay tiempo todavía para anotarse en Hay el tiempo Congreso? para anotarse. En realidad uno se puede anotar hasta último momento. Ah, fantástico. Paso un pequeño aviso. Todo oftalmólogo que se quiera anotar y no pueda, por lo que fuera, que se comunique con el CAO, que estamos tratando de que todos tengan alguna facilidad, lo digo así, para anotarse. Sí. O sea, la idea es que estemos todos. Que estemos todos. Bueno, y también van a estar las instrumentadoras, ¿no? También es muy importante, hay todo ya hace rato que Sí. venimos trabajando con las instrumentadoras, nos ayudaron muchísimo en la época de la pandemia, fue realmente la ayuda, y hacer consultorios y quirófanos sanos, o sea, para nosotros es o sea, son mi segunda mano derecha, como digo yo. Claro. Ni siquiera es mi segunda mano derecha, yo adoro a mis instrumentadoras y ellas tienen que formarse, nos tienen que formar a nosotras y nosotros a ellos. Es un trabajo conjunto. Y hay todo un espacio y el CAO también se ocupa de todo lo que es regional, ¿viste? Hay encuentros regionales a lo largo del año y también muchas veces ahí están las instrumentadoras. Qué bueno, Así qué que sí. bueno. Bueno, felicitaciones. No, al contrario, a vos, Y como después siempre. veremos imágenes, como siempre, de un congreso brillante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer. A vos, Adriana. Nos despedimos de la doctora Adriana Titium y nos vamos. Se nos terminó el programa y se me trabó la lengua. Y nos vemos el próximo martes a las 17:30 aquí en Canal Metro en A la Vista. Muy buena semana.